Saludos, Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, amada familia de la fe, amados amigos que nos sintonizan por medio de este canal de YouTube. Es una bendición como pastor de la Iglesia Cristiana Filadelfia Sur desde Venezuela poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Oro al Señor que esta palabra que el Señor hoy traerá a nuestras vidas pueda bendecir tu vida, tu familia, tu hogar. En el nombre de Jesús, que esta palabra caiga en buena tierra, en buenos corazones y que dé fruto al 100%. Quiero que me acompañes a Hechos capítulo 1, verso 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: pero recibiréis poder. El Señor Jesús hablándole a sus discípulos antes de la ascensión, amados. Les digo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, es grandioso saber el poder que se nos ha dado por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos esta escritura, podemos comprender que todo aquel que ha recibido a Jesús como el único y suficiente Señor y Salvador de su vida, en ese instante el Espíritu Santo comienza a morar en la vida de cada uno de nosotros. Y en ese momento, mis amados, el poder del Espíritu Santo comienza a manifestarse en nuestras vidas. Ahora, es importante destacar de qué poder se refiere la palabra. El término poder puede traducirse de diferentes maneras, amados, y como resultado de esa multiplicidad de formas para definir el concepto de poder, a veces interpretamos que las acciones arbitrarias de los humanos en la realización de los actos viles que cometen muchos, eso es poder. Y sabes, de hecho, cuando se habla de los carteles de la droga en Colombia, en México, cuando se hace referencia a esas personas que dirigen esos carteles, como se refieren a ellos, es que son personas poderosas. Todavía hoy, cuando se habla de personas del bajo mundo, pudiéramos escuchar que se les titula como personas poderosas. Ahora, desde luego, eso ha entrado a la psiquis de los seres humanos y nos ha llevado al punto de pensar que aquellos que hacen actos viles pueden ser denominados como personas poderosas. Por el otro lado, mis amados, pensamos que el poder es peligroso en la vida de los seres humanos. De hecho, hay una expresión trilladísima cuando escuchamos a diarios que el poder corrompe a los seres humanos. Y cuando nosotros leemos esta escritura y vemos lo que el Señor Jesús está ofreciéndonos, hablando de poder, nosotros pudiéramos pensar que hay un riesgo de que ese poder que nos están ofreciendo pudiera alguien caer en ese espíritu de soberbia, porque basta con mirar a una persona humilde y sencilla, cómo puede transformarse, mis amados, en una persona diferente cuando se le da poder. Yo he conocido personas sencillas, pero la tardanza es que le den poder. Una vez que esas personas han recibido poder, se transforman y se convierten en personas soberbias, en personas arrogantes, personas que se han corrompido en medio de ese poder que se le ha otorgado. De hecho, mis amados,
una de las tesis que se utiliza para hablar sobre la problemática del ser humano en su corrupción es precisamente que lo que antecede a la corrupción es el poder. Es el poder el que lleva a mucha gente a corromperse. Y por el otro lado, encontramos también que muchas veces las personas con poder pervierten el derecho, mis amados. Hay personas con poder que cometen injusticias y que hacen atropellos. Y note bien que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí: y recibiréis poder. Y cuando uno entiende esto, mis amados, uno tiene que comprender que cuando leemos las Sagradas Escrituras y leemos esta promesa del Señor, cuando dice que y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, no implica una autoridad para hacer lo que nosotros queramos. Aquí no se está refiriendo el Señor a un poder que nos va a permitir hacer lo que nos da la gana. No, mis amados. Y usted dirá: ¿por qué, pastor, está explicando esto? Porque creo que es necesario tener ese justo equilibrio de vida cristiana. Y dentro de ese justo juicio, equilibrio, nosotros podamos realmente tener una vida cristiana llena de un poder que es verdad, un poder que está en nosotros, pero no es ese poder que el mundo enseña, no es ese poder que muchos, cuando reciben ese poder, se vuelven arrogantes, pervierten la ley, pervierten el derecho, se aprovechan de ese poder para humillar, para abusar de ese poder. Ahora, ¿de cuál es el poder del cual está hablando entonces la palabra? ¿Cuál es ese poder? No es ese poder que implica en caer en la trampa de la soberbia, o la trampa de la arrogancia, o la trampa de creerse mejor que los demás. No, amados. El poder del cual está hablando la palabra de Dios, ese poder del cual el Señor nos habla por medio de su palabra, y que el mismo Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha prometido. Es una promesa de parte de Dios, el Espíritu Santo y su poder es una promesa para nosotros. Pero no es un poder, amados, como hoy nosotros realmente podemos ver el mundo cuando tiene poder, cuando es embestido de autoridad. Hoy podemos ver lo que ocurre en las naciones. Podemos ver cómo en Venezuela y en otros países muchos toman el poder para aplastar a otros, toman ese poder para humillar a otros, toman ese poder para robarle el derecho a otros, toman ese poder para, de hecho, enriquecerse de manera ilícita, toman ese poder para pretender corromper la ley, corromper el derecho, mis amados. No es de ese poder del cual nos habla Hechos capítulo 1, verso 8, cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice el Señor, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en los confines de la tierra. Ahora la pregunta es: ¿de cuál poder se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando le promete a sus discípulos, a su iglesia, que recibirían ese poder dado por el Espíritu Santo? Y es lo que yo en esta mañana quiero, a la luz de la Biblia, mis amados, que nosotros podamos comprender, que podamos ser aprendidos, enseñados de ese verdadero poder que está en nosotros, que está en la iglesia, que está en todo aquel que ha recibido a Jesús como el único y suficiente Señor y Salvador de su vida. ¿Cuál es ese poder entonces?
Y este mensaje va para todos aquellos que tienen ese poder. Todos aquellos que hemos sido investidos de ese poder. ¿Cuál es ese poder del cual habla la palabra del Señor? Vamos a usar ese poder para hacer lo mismo que hace el mundo. No, mis amados. Porque muchos tienen un mal entendimiento de las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús cuando dice ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Desde luego, es propio tener que afirmar, mis amados, que como consecuencia de recibir a nuestro Señor Jesucristo, como resultado, nosotros tenemos ese poder. La vida de todo hombre, de toda mujer que sirve al Señor es una vida poderosa. No podemos negar que hay un poder en nosotros. No podemos, amado, negar esa realidad, ese poder. No podemos negar esa realidad bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia vamos a negar ese poder, porque si algo necesita la iglesia, si algo necesita las naciones, si algo necesita el creyente, es ese poder dado por Dios. Ahora, ¿para qué es ese poder? Lo que es importante, mis amados, es que usted y yo sepamos, es que ese poder de Dios en nuestras vidas, ¿cuál es ese poder y cuál es el propósito del poder de Dios en nuestras vidas? Yo le aseguro que cuando usted descubra el propósito del poder de Dios en su vida, descubrirá que el poder de Dios sirve para la vida nuestra, para muchas cosas, menos para hacer lo que queramos. Yo le aseguro que cuando usted descubra cuál es el propósito de ese poder en su vida, sirve para muchas cosas, menos para la soberbia. Sirve para muchas cosas ese poder en nuestras vidas, menos para creer que somos mejores que los demás. Sirve para muchas cosas, mis amados, menos para interpretar que yo, por medio de ese poder, soy un ser perfecto. Nuestro Señor Jesús tenía poder. Y sabe, a mí me llama mucho la atención, porque cuando vemos la experiencia y el testimonio de nuestro Señor Jesús, la Biblia dice que cuando el Verbo se hizo carne, se sujetó totalmente al Padre. Y en sujeción total y absoluta al Padre, el poder que Jesús tenía o tiene cuando nuestro Señor vino a la tierra, mis amados, ese poder que hubo en Él, ese poder que hubo en Él humanamente estaba limitado. ¿Y a qué estaba limitado el poder de Jesús? Estaba limitado a la voluntad del Padre. El Cristo, el Verbo que se hizo carne, se autolimitó. Y mira hasta dónde se autolimitó. Cuando le preguntaron cuándo será el día que tú vengas, dijo: mi Padre es el único que lo sabe. Maestro bueno, le preguntaron, y él dijo: bueno, solo es mi Padre. Cuando le dijeron, cuando él dijo: las obras de mi Padre son las que yo he venido a hacer. Cuando Jesús dijo en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa y hágase tu voluntad. Cuando estaba en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué enseña esa expresión de nuestro Señor Jesús? Lo que enseña es que nuestro Señor se autolimitó. La mejor evidencia es que después de su resurrección se presentó a sus discípulos y le dijo: ahora todo poder me ha sido dado en el cielo como en la tierra. ¿Qué revela esta realidad, mis amados? Esta realidad bíblica lo que demuestra es que el poder que nuestro Señor Jesús tenía, Él tenía poder,
pero la evidencia de su poder se conocía en su humildad. La evidencia de su poder se conocía en su obediencia. La evidencia de su poder se conocía como una humillación delante del Padre. La evidencia de su poder se reconocía en su postura de siervo, de esclavo, al punto de estar en total y absoluta sujeción al Padre. Ahora note bien lo que dice la Escritura. Haya pues en vosotros, Filipenses capítulo 2. La Biblia dice: recibiréis poder. Pero el poder que tú vas a recibir, para que no te corrompa, para que no te pervierta, para que no haya en nosotros un sentido de grandeza, el poder que nosotros vamos a recibir tiene que ser un poder cuya característica en tu vida sea iguales a la de nuestro Señor Jesús. Por eso dice Filipenses capítulo 2: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en medio y bajo ese nombre, amados, toda rodilla se inclinará, toda boca confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado, la conciencia de tener ese poder es tener un sentido profundo de humildad. Ese poder del Espíritu Santo en nosotros tiene que producir un sentido profundo de obediencia. Tiene que manifestar un sentido profundo de humillación. Mis amados hermanos, ese es el verdadero poder que el cristiano ha recibido. No es un poder para vanagloria, no es un poder para que lo vean a él o a ella, no es un poder para verse arrogante, para que lo llamen apóstol, para que lo llamen profeta. ¿Qué implicación tenía ese poder, mis amados, en la vida de nuestro Señor Jesús? El marco teológico bíblico revela lo siguiente: el Verbo, dice la palabra, se hizo carne, y una vez que se hizo carne, dependía total y absolutamente del Padre. Y para depender total y absolutamente del Padre, para ejercer un ministerio de 3 años, nuestro Señor Jesús tuvo que esperar 30 años. Porque Él vivió en sus 30 años, desde que nació hasta sus 30 años, en una sujeción total y absoluta al Padre. Y cuando Jesús comienza su ministerio, Él continuó en esa sujeción total y absoluta al Padre. Nuestro Señor Jesús, mis amados, dice la Biblia que el Verbo se hizo carne. Lo que implica es sujeción total. Se hizo un ser humano como tú y como yo. Y no volvió a manifestarse en ese Verbo hecho carne, poder del Espíritu, hasta el día de su bautismo, cuando tenía 30 años de edad. ¿Y esto para qué, mis amados? Esto para demostrar su capacidad de obediencia y para demostrar la soberanía del Padre. Porque Jesús tenía que cumplir la Escritura que decía que sobre aquel que reposara el Espíritu Santo, Él era el Mesías. Y el Espíritu Santo no llegaría cuando el Verbo encarnado le placiera. El Espíritu Santo llegaría cuando el Padre del cielo lo enviara. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender, mis amados. Una vez que el Espíritu Santo llega a Jesús, el poder de Jesús era un poder extraordinario.
Ahora, ¿qué quiero enseñar con esto? ¿Qué quiero enseñar con esto? Lo que quiero enseñar es que el poder del Espíritu Santo que estaba en Jesús es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros, en la iglesia, en todo aquel que ha recibido a Jesús como el único y suficiente Señor y Salvador de su vida. El poder del Espíritu Santo que estaba en nuestro Señor Jesús es el mismo poder del Espíritu Santo que se nos ha dado como resultado de haber confesado a nuestro Señor Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora, si miramos a Juan capítulo 10, verso 18, mira lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Mira lo que dice Juan. Dice así: nadie, dice el Señor, nadie me la arrebata, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bendita palabra del Señor. Y termina diciendo: este mandamiento que recibí ¿de quién? De mi Padre. ¿Qué está diciendo el texto, mis amados? El texto está diciendo que el Padre le dijo al Señor Jesús: voy a poner sobre ti al Espíritu Santo, voy a poner sobre ti la gracia de mi Espíritu, y cuando la gracia de mi Espíritu venga sobre ti, tú tendrás autoridad. Y esa autoridad te permitirá dar tu vida y volverla a tomar. Ahora, ¿qué es lo que realmente quiero que tú y yo podamos comprender? Que el mismo Espíritu Santo que invistió a Jesús es el mismo Espíritu Santo que nos ha investido a nosotros. El mismo poder que tenía el Señor Jesucristo es el mismo poder que se nos ha dado a nosotros, a la iglesia, a las hijas, a los hijos de Dios. Ahora veamos Lucas capítulo 24, verso 19. Mira lo que dice. ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. ¿Qué es lo que ha pasado? Dice: era un profeta poderoso. Es decir, era un profeta poderoso en sus obras delante del Padre. Lo que la Biblia nos enseña es que nuestro Señor tenía autoridad para hablarle a los enfermos, tenía autoridad para hablarle a la naturaleza, tenía autoridad para sanar leprosos, tenía autoridad para darle libertad a los cautivos. Cuando Juan el Bautista, mis amados, envió a preguntarle: ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? Él envió a decirle: díganle a Juan que los mudos hablan, los paralíticos son levantados, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. El mismo Espíritu Santo de Dios que estaba en la vida de nuestro Señor Jesús es el mismo Espíritu Santo que está sobre la vida de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia también tiene la autoridad, tiene el poder para sanar enfermos y operar todo tipo de milagros en el nombre de Jesús. Claro que hay un poder en nosotros, mis amados. Claro que hay un poder que se nos ha otorgado. El problema es cómo ejecutamos ese poder, cómo ponemos en función ese poder. Porque si es el mismo poder que está en Jesús y es el mismo poder que el Padre envió a Jesús, entonces los requisitos tienen que ser el mismo para todos. El requisito es un sentido profundo de humildad, mis amados, de obediencia, de sujeción a Dios. Me llama la atención que a todos los hombres y mujeres
de la cual habla la Biblia, que fueron llenos del Espíritu Santo. A todos, mis amados, se les requirió el mismo requisito de humildad, de obediencia y de sujeción, mis amados. El Espíritu Santo que se nos ha dado, el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, mis amados, no es para vanagloriarnos, no es para que por medio de ese poder nosotros pretendamos, como muchos lo están haciendo hoy. Muchos toman ese poder y como saben que la Biblia habla de un poder y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, creen que es el mismo poder que el mundo enseña o que el mundo practica. Ese poder que Dios le ha dado a la iglesia, ese mismo poder que estuvo en Jesús, que ahora está en nosotros, que ahora está en todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. No es un poder, amado, para que seamos altivos, no es un poder para que seamos arrogantes, no es un poder para llegar y humillar a otros, no es un poder que pretenda hacernos creer que somos perfectos. No es un poder que pretenda hacernos creer que la gente debe seguirnos a nosotros. ¿Sabes? Jesús no murió en la cruz para que te sigan a ti o a mí. Jesús murió en la cruz para que lo sigan a Él, para que lo amen a Él, para que vivan por Él, mis amados. Ese poder que se nos ha dado no es para que muchos, por tener ese poder, andan haciendo publicidad diciendo que ellos son los que levantan muertos, que ellos son los que tienen maratónicas, que ellos son los que tienen noches de gloria, que ellos son los que tienen el poder para sanar, para restaurar. Todas esas personas, mis amados, que realmente han sido investidos de poder. La iglesia ha sido investida de poder, pero no para que vean al hombre, no para que vean el ministerio, no para que vean ni siquiera la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es para que vean a Cristo, que viva la fe, que viva la esperanza y que viva el amor, pero que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Es Cristo, mis amados, el que salva. Es Cristo el que restaura. Es Cristo el que sana. Es Cristo el que bendice y el que maldice. Es Cristo el que tiene poder de restaurar, de bendecir, de levantar, de resucitar. Nosotros lo que somos es un vaso de barro. Como dice 2 de Corintios capítulo 4, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que esa excelencia sea de Dios, mis amados, y no de nosotros. Ese poder no es para que nos aprovechemos de esa investidura, de esa autoridad. Muchos utilizan esa investidura para negar realmente el derecho y para de hecho corromper el derecho, pero ese no es el llamado, ese no es el poder que se le ha dado a la iglesia. El poder que se nos ha dado a nosotros los cristianos no es para pasarle por encima a los demás. El poder que se nos ha dado a nosotros no es para que nosotros realmente pretendamos que en medio de ese poder que se nos ha dado como padres, como esposos, como esposa, como hijos, como cristianos, no es, mis amados, para mandar. Ese poder no es para mandar a otros. Ese poder que se nos ha dado no es para pisotear a otros. Ese poder que se nos ha dado no es para aprovecharnos de otro. Ese poder que se nos ha dado, amado, del cual habla la Biblia, ese poder es nada más y nada menos el mismo poder que nuestro Señor Jesucristo tiene. Cuando vino a la tierra, Él manifestó su poder. Pero ¿cuál es ese poder y cuál es el propósito de ese poder? El propósito del poder del Espíritu Santo en nosotros es que vivamos humildes como Cristo es humilde. Haya pues en vosotros, dice su palabra, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aún siendo Dios no estimó en ser Dios, sino que se humilló a lo sumo. El creador del universo, mis amados, no tomó ese poder. Este mensaje va para todos los gobernantes de esta tierra. Este mensaje va para todos los que están en inminencia. Pero principalmente este mensaje va para la iglesia, para aquellos que hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Este poder, amados hermanos, no es para aprovecharnos.
y pretender que como yo tengo este poder, muchos vienen y salen y dicen tengo el poder de sanar y se lo andan diciendo a todo el mundo. Muchos andan por ahí diciendo tengo el poder de dar y se lo andan diciendo a todo el mundo. No es para que te vean a ti, amado, es para que lo vean a Él y para que Cristo se lleve la gloria. No es como muchos que dicen tengo poder y como tengo el poder en mí, este poder no es para decir se fue la electricidad. Tengo el poder para que en unos segundos cuando yo ore esa electricidad va a venir. Ese poder no es para eso. Tengo el poder y como tengo el poder voy a orar y en unos segundos un hermano va a llegar con una cesta de comida. Ese poder no es para eso, mis amados. El poder no es para doblarle el brazo a Dios. El poder no es para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios, como lo enseña la Escritura. El Señor Jesús es el mejor ejemplo y el ejemplo, mis amados, que nosotros debemos de tomar en todo tiempo. Él siendo Dios, cuando se hizo un ser humano como tú y como yo, tomó ese poder en humildad. Él siendo Dios, cuando el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Él tenía el poder de convertir esas piedras en pan. Pero Cristo, nuestro Señor Jesucristo, estaba sujeto al Padre. Nuestro Señor Jesucristo padeció porque Él sabía que no era su voluntad, era la voluntad del Padre. Cuando estaba en Getsemaní agonizando, lleno de tristeza, lleno de dolor, Él sabía lo que iba a vivir, Él sabía lo que iba a experimentar en la cruz. Pero mira las palabras del Señor: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Ese poder que está en nosotros es para que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Para que tú y yo seamos humildes como Él es humilde. Para que tú y yo vivamos en sujeción a Dios, en sujeción a su palabra, en medio de toda humillación, en medio de toda injusticia, en medio de toda maldad que hay en este mundo, en medio de todo aquello, de toda arrogancia, de toda altivez, en medio de todo lo que tú puedas estar viviendo en tu hogar, en tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, en tu nación, que haya en nosotros ese mismo poder. ¿Y cuál es ese poder? Ese poder que está en nosotros, que nos permite callar. Como Jesús cuando cayó en la cruz, Él tenía el poder de bajarse de esa cruz y destruirlos a todos. Mas sin embargo dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. El poder no es para vanagloriarnos. El poder no es para que nos vean a nosotros. El poder no es pretender y decir: yo me voy a atravesar en una carretera porque yo tengo el poder y ningún carro me va a atropellar. El poder no es para decir: yo voy a violentar las leyes terrenales, yo voy a incumplir la ley terrenal y voy a salir porque voy a salir a evangelizar. Hay muchos hoy que como iglesia están saliendo y que a dar alimentos y que evangelizar. No respetan las leyes terrenales establecidas por ese cuidado que debemos de tener en medio de esta pandemia. Y muchos salen como Superman espiritual. Y muchos dicen: yo tengo el poder y ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Yo tengo el poder y ninguna peste tocará mi morada. ¿Sabes qué? Ese poder no es para jactarnos. Ese poder no es para eso. ¿Sabes? El poder de Dios en nosotros es un poder que nos llena de humildad. Es un poder que nos lleva a callar cuando tenemos que callar. Es un poder de sujeción. Sujetaos a Dios y sujetaos a las autoridades que Dios ha establecido, independientemente si cometen errores o no esas autoridades. Yo me sujeto a las autoridades terrenales, no por amor a la autoridad terrenal, sino por amor y obediencia a mi Dios Todopoderoso, porque cuando lo hacemos honramos a Dios y honramos su palabra. Amados, ese poder es un poder de amor, es amarnos, es amar hasta nuestros enemigos. Ese es el verdadero poder de amar al prójimo. No importa si es blanco, si es rojo, no importa, amado hermano, cuál sea la persona que te haya hecho tanto daño. Hay un poder de Dios en ti. Es ese poder, es el poder del amor, el poder de la fe,
Ese poder de fe, amado, que me hace ver más allá de lo que puedo estar viviendo circunstancialmente. Es un poder que me permite, amado, no vivir por vista, sino vivir por fe. Como dice la Biblia de estos héroes de la fe que vieron la promesa desde lejos. Pero ellos sabían que había una ciudad celestial. Ellos sabían que había promesas eternas para ellos. Es el mismo poder que levantó y que animó y que sostuvo a Abraham. Ese mismo poder que sostuvo a Isaac. Ese mismo poder que sostuvo a Jacob. Ese mismo poder que sostuvo a José cuando estaba en un pozo vendido por sus hermanos. Cuando estaba en la cárcel por errores y por injusticia. Es el mismo poder que hizo que José se mantuviera humilde cuando llegó a palacio. El mismo poder que hubo en Pablo. Ese poder que hizo que Pablo perdonara a sus enemigos. Ese mismo poder que Pablo realmente tenía, amado, para amar. Pablo fue el instrumento que Dios usó para poder leer lo que hoy leemos en 1 Corintios 13, cuando dice que sin amor nada es posible. Que el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, nunca deja de ser. Estas tres cosas permanecerán: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos, dijo el apóstol Pablo, es el amor. Para eso Dios nos ha dado poder. Nos ha dado poder para tener paciencia con los demás. Nos ha dado poder para tener mansedumbre. Nos ha dado poder para tener templanza, para tener benignidad. Nos ha dado poder para tener dominio propio. Ese es el poder del cual se refiere la palabra. El poder del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo manifestado en nosotros. Y nuestro Señor Jesús nos los enseñó. Él practicó ese poder. Él vivió en esta tierra y experimentó todos los sufrimientos y padecimientos que tú y yo estamos. Y déjame decirte, a lo sumo, dice la palabra, Jesús experimentó todo lo que hoy tú y yo podemos estar experimentando. Y sabes, Él lo experimentó con el fin de que ninguno pueda acercarse a Él y pretender decirle a Él: Señor, lo que yo estoy viviendo tú no me comprendes. Señor, lo que yo estoy sufriendo tú no me entiendes. Dice la Biblia que Él sufrió a lo sumo. Dice la Biblia que fue humillado a lo sumo. Le hablo a todos aquellos que están siendo humillados. Dice la Biblia que Jesús fue llevado a la cruz injustamente. Porque sabes, tú y yo somos pecadores. Tú y yo hoy podemos decir como ese bandido, ese malhechor que estaba al lado de Él. Habían dos, dice la Biblia, al lado de Él, dos malhechores. Pero uno no reconocía su pecado. Uno comenzó a injuriar a Jesús, comenzó a criticarlo, pero el otro reconoció su inmundicia. El otro le dijo: Señor, nosotros merecemos estar así, pero tú no, porque tú eres santo. Sabes, Él fue llevado a la cruz y Él permitió vivir esos momentos. Él permitió padecer. Lo hizo por amor. Esa es su gracia, es su amor, porque de tal manera nos ha amado, dice la Biblia. Porque de tal manera nos ha amado que aún siendo nosotros pecadores, Jesús murió por nosotros. Esa es la dádiva de Dios para con nosotros. Él fue humillado, fue desnudado, le dieron latigazos, recuerda, le colocaron una corona de espina, fue humillado delante de todo el pueblo. Le colocaron una cruz a cuesta, cargó esa cruz era tuya y era mía, esa cruz teníamos que cargarla nosotros. Esa humillación era para nosotros, le escupieron la cara. Y dice la Biblia que Él guardó silencio. Y dice la Biblia que desde la cruz sus palabras eran: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Así que Él fue humillado para que cuando alguien nos humilla a nosotros, podamos mirar a la cruz y podamos entender que ya hubo alguien que venció esa humillación y que en Cristo somos más que vencedores. Si alguien está viviendo injusticia, Jesús vivió injusticias. Fue crucificado injustamente, fue condenado injustamente,
pero Él venció toda injusticia en el nombre de Jesús. Y Él es el Dios que hará justicia. Entreguemos nuestras cargas a Él. Entreguemos nuestras emociones a Él. Si hay alguien que está viviendo necesidades, que no tiene alimento, Él te ha dado el poder. Es ese poder de Dios en nosotros. Por eso nos llaman locos. Es el poder del Espíritu Santo que nos hace, que nos fortalece. Es el poder del Espíritu Santo que siempre Dios va a dar salida, que aunque hoy estamos subiendo esa montaña de necesidades, de calamidades, amado, el poder del Espíritu Santo nos va a sostener. Mientras del otro lado de la montaña Dios está enviando provisión, Dios está enviando a sus ángeles. Amado, y nos vamos a encontrar con esa provisión en la cúspide de la montaña. Pero el poder del Espíritu Santo te va a ayudar a esperar en Dios. Es ese poder para uno entender que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Si hay alguien que ha perdido su empleo, es ese poder que me hace entender internamente que aunque hoy yo perdí mi empleo, qué bueno es saber que no he perdido al Dios, que es la fuente de todo empleo. No has perdido a ese Dios que tiene el poder de darte un empleo mejor, de abrir puertas que nadie puede abrir. Ese es el poder que está en nosotros, el poder del perdón. La Biblia dice que perdonemos aún a nuestros enemigos. Es ese poder que está en nosotros que nos lleva a perdonar aún a aquellos que nos han hecho cosas horrendas. Pero no se trata de un sentimiento. El perdón no es un sentimiento. El perdón es el poder de Dios que se manifiesta por medio de una decisión que está sujeta a la voluntad de Dios, que es obediente a Dios. Ese poder que está en nosotros no es para mandar, no es para vanagloria, no es para que nos vean a nosotros, no es para pelear con otros, no es para llenarnos de amargura, de odio, no es para que nos jactemos y digamos, como muchos que se jactan, y muchos realmente, mis amados, están dándole publicidad a su ministerio, dándole publicidad a su nombre. Pero sabe, el único ministerio, el único nombre, el único que merece toda la gloria, el único que merece toda la honra, el único que merece todo el honor, como dice la palabra del Señor, mis amados, en Filipenses capítulo 2. Quiero cerrar con esto. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Permíteme orar por ti, permíteme orar por tu familia, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, porque ese poder no es el mismo poder que el mundo enseña. Padre, te queremos pedir perdón. Perdónanos, Señor, si hemos dado un mal uso a ese poder. Perdónanos, Señor, si hemos abusado de ese poder. Perdónanos, Señor, si ese poder lo hemos utilizado para que nos vean a nosotros, para que nos sigan a nosotros. Oh Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque ese poder que se nos ha dado. Gracias, Señor, porque ese poder, el propósito del poder del Espíritu Santo en nosotros,
Es para que cuando seamos humillados, tengamos el mismo poder que actuó en Jesús. Y poder realmente, Señor, no mirar a la persona que nos humilla, sino mirar al Jesús glorioso que murió por mí y por nosotros. Señor, ese poder es para que nosotros perdonemos las ofensas de otros. Ese poder, Señor, es para que nosotros seamos humildes. Es para que, Señor, aún en las alturas que tú nos puedas llevar, esas alturas, Señor, no es para que nos veamos superiores a los demás. Esas alturas, Señor, es para que entendamos que la verdadera humildad es el poder al servicio de los demás. Esas alturas, Señor, es para ayudar a los demás. Señor, ese poder está en nosotros y ese poder tú lo usarás conforme a tu voluntad. Es para que si a alguno, Señor, tú le has dado dones, todos aquellos que tú nos has dado dones, Señor, ese poder es para manifestarlo para tu gloria, Señor, y para tu honra. Ese poder que actúa en nosotros, Señor, se nos ha dado para que glorifiquen al Señor, para que ese poder sea manifestado para la edificación de tu iglesia. Ese poder que actúa en nosotros no es para arrogancia, no es para altivez. Ese poder que actúa en nosotros es para intimidar contigo. Mientras más poder del Espíritu Santo en nosotros, debe haber más intimidación. Ese poder es para que oremos más. Ese poder es para leer más tu palabra. Ese poder se nos ha dado para que cuando otros no quieren leer tu palabra, el poder del Espíritu Santo en nosotros nos da ese querer como el hacer. Nos lleva, Señor, a escudriñar tu palabra. Nos lleva a meditar en tu palabra. Ese poder es para que nos levantemos en la madrugada, aún en medio de todo sueño y cansancio, a hacer vigilias contigo, amado Dios. Ese poder, Señor, es para que tú, oh Dios, seas glorificado y seas exaltado. Gracias por el poder del Espíritu Santo. Gracias por investirnos de ese poder, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Ese poder, Señor, es para que todo hombre, toda mujer que ha recibido de ese poder, te dé a ti toda la gloria, todo el honor, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde. Y que el poder del Espíritu Santo en tu vida sea usado cada día para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que ese poder pueda estar sujeto a toda obediencia, a toda sujeción, haciendo cada día la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde.